ya sea pulmonar o sistémica. Digoxina cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva y fibrilación auricular. Y los nitratos cuando la causa es por cardiopatía isquémica y el paciente ha presentado dolor opresivo. Vamos a terminar con esto. Entonces, fíjense bien que primero dejo de pensar IECAS, beta bloqueadores y espironolactona. Si hay retención hídrica, le agregamos puro semide. Habíamos comentado que los IECAS, los más empleados en falla cardíaca son enalapril y captopril. ¿Cuáles son las desventajas de los IECAS? Que pueden producir tos. Si hay problema renal y está elevado el potasio, se puede elevar un poquito más el potasio. Creo que no se pudo agrandar la pantalla más. Vamos a dejarlo como estaba. Mejor regresamos otra vez. Algo falló. Ahora sí. Bueno, desventaja de los IECAS. Pueden producir tos y hay que suspenderlos. Son vasodilatadores, arteriolares venulares y antiproliferativo. ¿Mejoran la calidad de vida y la sobrevida? Sí. Los ARA2, ventaja de los ARA2 es que no producen tos. Igual, si hay problema renal y está elevado el potasio, los puede elevar un poquito más. También llamados los ARA2, bloqueadores de los receptores AT1 y por lo tanto se liberan los receptores AT2 que produce vasodilatación arteriolar y venosa y antiproliferativo. ¿Qué es mejor dar un ARA2 o un IECA en falla cardíaca? Fíjense que da lo mismo, dar un IECA o ARA2. Lo que pasa es que muchos estudios se han hecho en IECA, pero los ARA2 son de igual efectivos. De los beta bloqueadores, les vamos a dar un beta bloqueador cuando el paciente tenga manifestaciones adrenérgicas. Sabemos que cuando falla el gasto cardíaco hay liberación de catecolaminas y estas van a producir a nivel cardíaco taquicardia y vasoconstricción periférica. Entonces, cuando la frecuencia cardíaca está alta y hay falla cardíaca, podemos dar beta bloqueadores. Se inician dosis bajas y se va aumentando. Y de acuerdo a la frecuencia cardíaca es que lo vamos controlando. Pero los beta bloqueadores son inotrópicos negativos. Entonces, inicialmente hay que dar dosis muy bajas para no empeorar las manifestaciones clínicas de la falla cardíaca. Nos dicen que disminuye la dilatación del ventrículo izquierdo y obviamente disminuye el consumo de oxígeno del miocardio. Los beta bloqueadores del grupo del metoprolol no puede darse en falla cardíaca 4, solo de 1 a 3. ¿Qué hacen los beta bloqueadores? Pues bloquean los receptores beta 1 a través del AMP cíclico. Por lo tanto, disminuye la entrada de oxígeno, de calcio a la célula y disminuye la contractilidad. 3 beta bloqueadores empleados en falla cardíaca, bien estudiados. Metoprolol, bisoprolol que no tenemos y el carbidolol. El carbidolol cada vez se emplea más frecuentemente. En el sector salud se usa metoprolol. Pero también el carbidolol también se emplea ya bastante. El metoprolol, beta bloqueador cardioselectivo, es decir, actúa fundamentalmente en beta 1. Pero en forma particular dan mejor atenolol, no metoprolol, porque es muy conocido.
O carbidolor, que es un beta, es decir, no es cardioselectivo, beta más vasodilatador, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuándo vamos a dar los beta bloqueadores? Aquí lo dice, inhibe la cardiotoxicidad de las catecolaminas cuando predominen la reacción adrenérgica, es decir, uno de sus parámetros fundamentales, taquicardia, y también son antianginosos. Los beta bloqueadores mejoran la fracción de expulsión a la clase funcional, la hospitalización en la supervivencia, pero siempre y cuando el paciente tenga manifestaciones adrenérgicas. Si tiene una frecuencia de 60 o menos, no hay que dar beta bloqueadores porque va a bajar más la frecuencia cardíaca. Y en los problemas pulmonares crónicos, por ejemplo, graves, el propranolol, que no es cardioselectivo, puede originar broncoespasmo. Y aunque el metoprolol es cardioselectivo, pero no 100%, cuando hay problema pulmonar crónico, no lo damos. Entonces tenemos una contraindicación, frecuencias cardíacas bajas, menos de 60. Y dos, si tenemos problemas pulmonares crónicos, porque aunque es cardioselectivo, no 100% puede producir broncoespasmo en pacientes con problemas pulmonar crónicos. Pero recordar que inicialmente pueden empeorar las manifestaciones de falla cardíaca, por eso se inician con dosis muy bajas. El clásico es el metoprolol, vienen tabletas de 100 miligramos en el sector salud. Entonces podemos dar un cuartito, 25 miligramos diarios, y después de una semana o 2 semanas aumentarla a 50 miligramos, y de acuerdo a la frecuencia cardíaca la vamos controlando. Carbidolol es bloqueador de los receptores beta más vasodilatación, hay que tenerlo en cuenta. Es uno de los más empleados ahorita, pero el sector de salud del metoprolol. Habíamos comentado también que si hay arritmias, sobre todo ventriculares, está indicado beta bloqueadores o amiodarona, cualquiera de los dos. ¿Qué se prefiere? Y hay unos que prefieren los beta bloqueadores y otros la amiodarona. Yo diría que los beta bloqueadores metoprolol. La amiodarona, cuando se da en la fase aguda de arritmias cardíacas, es fabulosa. Pero cuando la damos a largo plazo, fíjense sus efectos que tenemos. Se acumula en la córnea. Entonces tiene que estar yendo periódicamente con el oftalmólogo, pues se acumula, puede haber alteraciones de la córnea y por lo tanto suspender el medicamento. Puede dar fibrosis pulmonar. Tenemos que estar vigilando el pulmón. 2 y 3, altera la función del tiroides. Por lo tanto, cuando se da a largo plazo, no es la mejor, aunque algunos pacientes lo tienen. Pocas veces encontramos pacientes que tienen amiodarona oral. El efecto de los que le dije de estos tres, el más común es que produce hipotiroidismo. Por lo tanto, muchos no lo recomiendan a largo plazo. En las arritmias agudas, como dicen, agudas, es buenísimo. Pero a largo plazo hay que pensarlo. Es mejor un beta bloqueador con menos riesgo. Y ya sabemos que si baja la frecuencia cardíaca, le disminuimos la dosis. El metoprolol está indicado solo en la clase 2 y 3 de la clase funcional. Si no, no. Desfibrilador automático implantable cuando el paciente ha tenido taquicardias. Cuando el paciente ha tenido taquicardias ventriculares, es necesario poner un desfibrilador automático implantable, sobre todo cuando la función de expulsión es menos de 35. ¿Por qué? Porque esa taquicardia ventricular puede ocasionar fibrilación ventricular y muerte súbita. ¿Qué es la resincronización cardíaca? Cuando hay bloqueo de la rama izquierda del haz de His por gran dilatación del ventrículo izquierdo, primero se contrae el ventrículo derecho y después izquierdo.
Por lo tanto, esta sincronía de los ventrículos causa más falla cardíaca. Entonces se le puede poner un aparatito como un marcapaso, que se llama resincronizador cardíaco. Un electrodo se pone en el ventrículo derecho y otro en el izquierdo. Y la computadora que tiene ahí es la caja, o sea, donde está el aparato que se instala debajo de la piel, sobre todo debajo de la clavícula del lado izquierdo, sincroniza, esa pequeña computadora sincroniza los dos ventrículos, estimula los dos ventrículos y mejora un poco la falla cardíaca. El problema de estos dispositivos es el costo, pero costo que va desde 300, 400 mil pesos, ¿eh? No es así un costo que diga fácil decir, pues lo compro. Entonces, se han puesto algunos aquí en Puebla, sí se han puesto, pero solo ocasionalmente vemos algún paciente que lo tenga. En el sector de salud nunca lo vemos porque es por lógica, ¿no? Debemos dar anticoagulación a la falla cardíaca solo si hay una indicación precisa, como fibrilación auricular. Si no, no. Y fíjense lo que dicen las guías europeas de la falla cardíaca. Conclusión, yo les había comentado que el tratamiento para nosotros fundamentalmente es, le damos IECAS o ARA2, captopril, enalapril, losartán. Después vemos si le podemos dar un beta bloqueador siguiendo el orden de arriba a abajo. ¿Le puedo dar un beta bloqueador, sí o no? Pero la pregunta es, ¿tiene reacción adrenérgica? ¿Tiene taquicardia? Se lo puedo dar dosis bajita, preferencia metoprolol. ¿Tiene retención hídrica? Sí, tiene estertores crepitantes, edema, ascitis, etcétera. Furosemide. Y de acuerdo a la retención hídrica, la dosis de furosemide. Puede ser en el hospital una ámpula cada 24, cada 8 horas, cada 12 horas, de acuerdo a la retención hídrica. Y si damos furosemide, lo acompañamos con espironolactona. Por ejemplo, si doy una ámpula, a lo mejor doy 25 o 50 miligramos de espironolactona. Y si doy 50 y ya está orinando más, le puedo dar hasta 50, 75, 100 miligramos diarios de espironolactona. Ya le di ECA y ARA2 o ARA2. Le di o no beta bloqueadores. Pues tenía manifestaciones adrenérgicas, no tenía, no se los doy. ¿Hay retención hídrica? No. Pues ¿para qué voy a dar furosemide? No es necesario, no hay estertores, no hay edemas. Entonces doy espironolactona. ¿Cuántos? Una tableta diaria. No doy más. Si tiene insuficiencia cardíaca congestiva venosa y tiene fibrilación auricular, pienso en darle digoxina siempre y cuando no el paciente tenga la función renal normal y no esté hipóxico. 3. La causa de la cardiopatía, de la falla cardíaca, es cardiopatía isquémica y de repente tiene dolor opresivo, le puedo agregar nitratos, que puede ser nada más cuando tenga el dolor sublingual, o de 10 miligramos, una en la noche, otro en la mañana, al mediodía, de acuerdo a donde nos diga que tiene el dolor. Bien, pero vamos a ver qué nos dicen las guías. Fíjense bien, IECAS y ARA2 a todos nuestros pacientes. Fíjense, aquí a todos. IECAS o ARA2 a todos. De acuerdo a la presión arterial es la dosis. Por definición, la presión arterial con disfunción sistólica está baja. Puede ser captopril desde 25 miligramos cada 12 horas hasta aumentarle a más de acuerdo a la presión arterial. Produce tos, le doy un ARA2. Beta bloqueadores a todos, sí, siempre y cuando, fíjense bien, tengan reacción adrenérgica. Si la frecuencia cardíaca es baja, no. En algunos casos, fíjense bien, ivabradina, nitratos, diuréticos, ¿cuándo? Cuando retención hídrica. Digoxina, pocos casos. Insuficiencia cardíaca congestiva, más
No recomendados anticoagulantes a menos que exista alguna indicación. Y estatina no es para falla cardíaca, la estatina es para bajar el colesterol alto. Si tiene el colesterol alto, sí da la estatina, si no. Inhibidores de la renina, no, calcio antagonistas contraindicados. Bien, ustedes seguramente, como le he estado insistiendo, ya vieron el video de falla cardíaca que viene ahí en el CTO, en la plataforma Moodle. Y dice que ellos inicialmente le dan sacubitril con valsartán. ¿Qué es el sacubitril? El sacubitril bloquea la degradación de los péptidos natriuréticos. Quiere decir que son medicamentos que actúan a nivel de los péptidos, de los receptores del péptido natriurético para que actúen mayor tiempo. Todos sabemos que los efectos de los péptidos natriuréticos, sobre todo el BNP, es vasodilatación, produce vasodilatación, antiproliferativo, ya lo habíamos comentado, y son natriuréticos, eliminan sodio y agua. Entonces, el sacubitril es uno de esos pocos medicamentos que bloquea la degradación de los péptidos natriuréticos, obviamente, ¿para que pues, su vida sea mayor? Y el valsartán, haz de cuenta que es como un telmisartán. Es un ARA2. Entonces, esta combinación de estos dos medicamentos, ¿verdad? Habitualmente decimos viene tabletas de 50, de 100, de 200. Iniciamos dosis bajas de 50 miligramos cada 12 horas y de acuerdo a la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y la mejoría del paciente la vamos aumentando o disminuyendo. Si me dicen, ¿y si tiene retención hídrica, furo se mide? ¿Qué tanto está hinchado? En el hospital puede ser 20 miligramos cada 24, cada 8 horas, cada 12 horas. Y si doy furosemide, doy espironolactona. No estoy dando, no está hinchado, no hay edemas, no hay estertores crepitantes, ¿sí? No hay retención hídrica. Al sacubitril con valsartán le doy una espironolactona y ya está. Ese sería el tratamiento adecuado de falla cardíaca actualmente. Y cuando está grave podemos poner, ya comentamos, dobutamina o dobutamina, clase 3-4 en el hospital, dopamina, combinado con dobutamina. Eso sería un tratamiento adecuado, aunque también ya comentamos que le podemos dar el levosimendan, pero ese hay que hospitalizar al paciente. Claro, está hablando del paciente hospitalizado, una ámpula que se pasa en 24 horas, que es un inotrópico de excelencia. Es el inotrópico por excelencia actual a nivel cardíaco. ¿Qué sucede en el sector salud? Sector salud usamos dopamina, dobutamina. Levosimendan, muy rara vez por su costo. Sector salud usamos IECAS o ARA2, beta bloqueadores, diuréticos, y en forma particular, o cuando el paciente lo puede comprar, pero en forma continua, sacubitril con valsartán, que hay varios nombres comerciales, entre ellos el Entresto, pero pues, ahí ya lo pueden buscar, sacubitril con valsartán, y van a ver que tiene varios nombres comerciales. Que se empieza con 50 miligramos cada 12 y se lo va subiendo. Y no es suficiente, de acuerdo a la presión y la frecuencia cardíaca, se le va subiendo a 100 miligramos cada 12 horas, pero primero se empieza con 50, se eleva a 100 y puede ser hasta 200, que es lo máximo, cada 12 horas. Ese sería el tratamiento de falla cardíaca. Entonces, para hablar de falla cardíaca, el tratamiento debemos de saber qué hace cada medicamento.
fundamental para poder saber contraindicaciones e indicaciones del mismo. Entonces, cardiología siempre hablamos qué efectos hemodinámicos tiene el paciente. Un ejemplo, YKS-2 producen vasodilatador arteriolar y venosa y antiproliferativos. Contraindicaciones. Si produce tos, se suspende el YK y se le da un ARA2. Si tiene enfermedad renal crónica, puede dar un YK, sí, pero ¿cómo está el potasio? Si el potasio está de 5.5 más, no da YK o ARA2. Busca otra opción. Quiere decir que el potasio alto es una contraindicación. La enfermedad renal en sí, ¿no? Siempre y cuando el potasio no esté más de 5.5. Beta bloqueadores mejoran la supervivencia, la calidad de vida, pero cuando predomina manifestaciones adrenérgicas y una frecuencia de 60 o menos, no se lo voy a dar. Se inician dosis bajitas y se puede ir aumentando o no. ¿Cuál es el parámetro? Pues la frecuencia cardíaca. Diuréticos, furosemide, ¿cuándo? Cuando tenga retención hídrica, si no está hinchado y no hay estertores, ¿para qué le doy diurético? Entonces solo le doy una espironolactona. Es así. Porque no lo estoy dando como diurético. Estoy dando dosis bajitas. ¿Cómo? Para bloquear los efectos deleterios de la aldosterona. Entonces, más o menos tenemos una secuencia y ya tenemos nuestro objetivo para tratar la frecuencia cardíaca. Si estamos en el mejor mundo, pues vamos a dar sacubutril con valsartán, la combinación, o levosimendan cuando se ingrese al hospital para tratar de mejorar. Clase funcional 3 o 4. Acuérdense, la reserva cardíaca es ya cada vez es peor. Por lo tanto, llega un momento que ningún medicamento actúa. Al principio todo, y después empiezan los problemas, entre más tiempo pase. Comentarios sobre el tratamiento de falla cardíaca. Estamos hablando de falla cardíaca con disfunción sistólica, es decir, fracción de expulsión baja. Si no hay preguntas sobre eso, nos vamos cuando haya disfunción diastólica, es decir, ya habíamos dicho, tenemos un ventrículo rígido, habitualmente hipertrófico, isquémico o infiltrado. La fracción de expulsión está normal o elevada y no hay cardiomegalia. En estos casos, estamos hablando, fíjense, de ventrículo rígido. ¿Cuál sería el objetivo de nosotros? Que ese ventrículo tarde más en llenarse. Entonces, de ahí vamos a empezar a ver qué medicamentos le podemos dar, ¿no? Y tener frecuencias cardíacas controladas. Controlada no quiere decir bajarlo nunca menos de 60 y tampoco 60, 80 sería lo ideal. Intentar siempre mantener el ritmo sinusal, estamos hablando cuando hay fibrilación auricular. ¿Qué le damos? Beta bloqueador. Los beta bloqueadores son inotrópicos y cronotrópicos negativos. Tratar de bajar la frecuencia cardíaca para que se llene mejor y una mejor relajación ventricular, como es ventrículo rígido y si está hipertrófico, pues que se relaje un poco más. Aquí sí podemos dar antagonistas del calcio, pero del tipo del verapamil y diltiazem. Estos medicamentos son inotrópicos negativos, sí, y producen vasodilatación periférica, sobre todo el verapamil y también el diltiazem, pero menor proporción. Al bajar la frecuencia cardíaca y vasodilatar, tratamos de que ese ventrículo rígido se dilate más tarde, más la diálisis para que se llene más. Esos efectos de medicamentos esa capacidad que tiene el ventrículo de relajarse se llama efecto lucitrópico, es con I, no con O, lucitrópico positivo. ¿Podríamos agregar YKS o ARA2? Sí. Aquí en lugar estamos dando el ARA2 que se emplea en algunos estudios, el candesartán, pero ya le dije que hay muchos. O si no, el sacubutril con valsartán. Cuando hay disfunción diastólica, los diuréticos y los vasodilatadores, si es que llegamos a dar, serán dosis bajas.
porque si disminuye la precarga, que es lo que está llenando el ventrículo, vamos a tener problemas de bajo gasto cardíaco. Podemos concluir que en falla cardíaca con disfunción sistólica, es decir, con fracción de expulsión baja, y primero tenemos IECAS, beta bloqueadores y espironolactona. Si tiene retención hídrica, furosemide y aumentamos la espironolactona. Bueno, digoxina, solo que hay falla cardíaca con fibrilación auricular simón. Disfunción diastólica, es decir, y cuando no hay cardiomegalia, la fracción de expulsión está normal y elevada. Antes se llamaba con función sistólica preservada, ahora ya le cambiaron con fracción de expulsión normal o elevada. Aquí se necesita relajarse el ventrículo hipertrófico o isquémico con beta bloqueadores, verapamil o diltiazem. Verapamil y diltiazem son vasodilatadores que vamos a hablar de ellos cuando hablemos de hipertensión arterial. Obviamente que aquí cuando hay disfunción diastólica, fracción de expulsión baja, no dar inotrópico, es ilógico, ¿verdad? ¿Qué es? Primero preguntas sobre el tratamiento de falla cardíaca para que quede claro y pasemos a otra cosa. Doctor, disculpe, lo que había mencionado de dopamina más dobutamina, ¿en qué caso se daba? Mira, doctor, esos medicamentos se usan nada más en pacientes graves. Okay. Más que una indicación, tú tienes que saber qué hace el fármaco. ¿Sí? Es nuestra obligación de saber cómo actúa el fármaco. Habitualmente estos medicamentos, ¿qué actúan? ¿Qué hacen con los vasos? Dilata las arterias, las vénulas, o si actúa también a nivel cardíaco, inotrópico, cronotrópico positivo, algún otro efecto. Dopamina. Son sustancias que se llaman catecolaminas, es decir, estimulan los receptores adrenérgicos. Cuando un paciente está grave, por cualquier cosa, ya puede ser séptico, otra cosa, que ya lo hidratamos bien y sigue la presión muy baja, dos opciones, darle dopamina. ¿Para qué la dopamina? Ya dijimos que dosis bajas, vasodilatador, de 3 a 5 microgramos por kilogramo de peso, aumenta la contractilidad y la frecuencia cardíaca, y después de 10 microgramos kilogramo minuto, es decir, de peso, producen vasoconstricción. Entonces, si la presión está baja, inicias con una infusión de 10 microgramos y le vas subiendo o bajando de acuerdo a la respuesta del paciente. ¿Qué te lleva la frecuencia cardíaca y la presión arterial? ¿Qué presión arterial quieres? 90 a 60 nos conformamos, porque si el paciente tiene 40 a 50 y no ha subido 50 a 40, 60 40 o 30, con que llega a 90 a 60 ya la hicimos, ya tiene perfusión tisular. Pero no quiero usar dopamina, puedo usar norepinefrina, que igual va a subir la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y ahí empezamos 2 ámpulas en 100 de cloruro de sodio y damos a 8 mililitros hora y le vamos subiendo o bajando de acuerdo a la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Siempre y cuando tratando de recuperar la condición del paciente, porque si no la recuperamos, a pesar de que lo vayas aumentando en la dosis, no va a subir la presión arterial, ¿eh? Y si es falla cardíaca, ya la presión la subiste a 90 a 60, entonces le puedes dar dobutamina para falla cardíaca. ¿Por qué? Porque la dobutamina es inotrópico y vasodilatador. O el levosimendan, ese lo puedes dar, no importa cómo sea la presión, pero dosis muy bajita para 24 horas. Entonces, si quieres subir la presión arterial, dopamina o norepinefrina, habitualmente en pacientes muy graves, donde ya conseguiste una volemia normal, cuando menos en teoría o clínicamente. Eso solo se usa en el hospital
no se usa, si ahorita vamos a cualquier paciente, a cualquier hospital, en pacientes graves, veremos que alguno tendrá dopamina, otro norepinefrina y pocos dobuta, porque la dobuta es cuando hay falla cardíaca. Bien, sería la respuesta, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos. ¿Qué es el balón de contrapulsación aórtica? Fíjense bien que este es balón. En muchas terapias hay, aquí en el ISSSTE hay en el ISSSTEP, Seguro Social, pero es un balón que a veces decimos, ¿por qué no se lo ponen a todos que tengan falla cardíaca? Si mi paciente tiene clase funcional 4 por una insuficiencia cardíaca congestiva venosa de esos de larga evolución, no tiene caso ponerlo porque va a hacer que el paciente viva unas horas más, pero no lo va a curar. Entonces el balón de contrapulación es aórtica se emplea cuando queremos aumentar la perfusión cardíaca, siempre y cuando la falla cardíaca sea grave, pero exista alguna manera de corregir esa alteración. Entonces vamos a ver, falla cardíaca grave, por ejemplo, que se va a someter a cirugía extracorpórea, o sea, solo pacientes muy graves. ¿Cuándo? Vamos a suponer que mi paciente le dio infarto agudo del miocardio con choque cardiogénico. ¿Se lo puedo poner el balón? Sí. ¿Por qué? Porque sé que se puede llevar a cateterismo cardíaco o también revascularización cardíaca y tratar de mejorar ese proceso. Si la cirugía falla, aunque siga el balón, el paciente se va a ir. A que tenga alguna válvula protésica y que disfuncione, se rompa o disfuncione y tenga una falla cardíaca grave, pues sí, se puede someter a balón de contrapulsación mientras se prepara el equipo para una cirugía cardíaca. Es decir, le vamos a poner balón de contrapulsación aórtica, sí, hay alguna contraindicación, hay alguna indicación quirúrgica para hacer algún procedimiento y tratar de que mejore el paciente, pues sí, si no, no. Y un paciente que tenga falla cardíaca de larga evolución, que llegue a clase funcional 4, realmente en choque cardiogénico se le vamos a poner no, porque no vamos a mejorar nada. Solo pondremos unos días, pero al final de cuentas no va a lograr el objetivo. ¿Qué es el balón de contrapulsación? Se oye muy bonito, pero fíjense lo que es nada más. Se mete un catéter. Doctor, no está proyectando. Se mete un catéter, ahorita lo proyectamos, a nivel de la arteria femoral. El cual tiene un balón que se llega hasta antes del conducto arterioso. Ahora sí se ve. Aquí está el ligamento arterioso, ¿verdad? Ligamento arterioso es donde estaba el conducto. El conducto, aquí está. Se pone un catéter por la arteria femoral, se asciende por la aorta y antes del ligamento arterioso, aquí está, se infla. Entonces se sincroniza con la computadora que tiene. En el momento de la sístole es lógico que el balón está desinflado para permitir el paso de la sangre a la aorta y a nivel sistémico. En el momento que se cierra la válvula aórtica, es decir, en el momento de la diástole, este balón se infla automáticamente, aumentando la presión a nivel de la aorta ascendente. Por lo tanto, aumentando la perfusión coronaria. Es lo que hace el balón de contrapulsación, no hace más. Aumenta la perfusión coronaria. Es un procedimiento temporal cuando el paciente tiene una falla cardíaca grave con alguna indicación de tratamiento quirúrgico o algún procedimiento por cateterismo cardíaco que pueda corregirlo. Si no, no.
Contraindicaciones, obviamente, insuficiencia aórtica severa. Si hay una insuficiencia y aumenta la presión, la insuficiencia se va a regresar mayor cantidad de sangre al ventrículo, entonces está contraindicado, ¿verdad? Claro, si dice aquí que no lo puedes poner, pues ya es otra cosa. Pero sobre todo la indicación es insuficiencia aórtica severa, porque al aumentar la presión se regresa más. En algunos lugares, por ejemplo en la raza, en algunos pacientes se le hace trasplante cardíaco, que de eso no vamos a hablar. Algunas palabras de edema pulmonar agudo. Dijimos que la expresión máxima de falla cardíaca izquierda es el edema pulmonar agudo, que significa mayor cantidad de líquido a nivel pulmonar. Este líquido habitualmente es drenado por los linfáticos, pero cuando se sobrepasan, aumenta la presión hidrostática, es decir, la presión de los capilares venosos que van a formar las venas pulmonares y desembocan en la aurícula izquierda. Si empieza a extravasar líquido, los linfáticos lo drenan, pero llega un momento que se satura y este líquido empieza a pasar al nivel de los alveolos. Y cuando este líquido inunda todo el pulmón, es cuando se llama edema pulmonar agudo de origen cardiogénico. Quiere decir que hay otras causas que no vamos a mencionar. Causas actuales de edema pulmonar agudo. Infarto agudo del miocardio. Esa es una de las causas actuales que podemos ver, afortunadamente, pocas veces, porque tiene alta mortalidad. Anteriormente veíamos las urgencias hipertensivas, presiones altas que ocasionaban edema pulmonar agudo. Fíjense que ahora ya no lo vemos. ¿Por qué? Porque tenemos ya mejores antihipertensivos. Estenosis de la válvula mitral, rarísimo verlo, ya tampoco lo vemos. ¿Por qué? La estenosis mitral habitualmente se va estrechando la válvula muy lentamente y el paciente tiene disnea progresiva y habitualmente pide ayuda y hay varios procedimientos para abrir esa válvula. Por lo tanto, ya no la vemos. Pero lo que sí vemos de repente son infartos agudos del miocardio, sobre todo, por ejemplo, un infarto anterior extenso. Voy a poner un ejemplo. Este paciente tuvo un infarto inferior previo y ahora tiene un infarto anterior extenso y el tronco de la válvula en el tronco de la coronaria izquierda. Entonces va a entrar edema pulmonar agudo a choque cardiogénico. Pues ese tiene alta mortalidad. La emergencia hipertensiva de la estenosis de la válvula mitral ya no la vemos. Entonces el edema pulmonar agudo es mayor cantidad de líquido a nivel pulmonar por aumento de la presión hidrostática, es decir, la presión intracapilar, que obviamente rebasa la presión oncótica y se sale líquido a nivel de la membrana alveolo capilar y se inunda todo el pulmón. Edema pulmonar agudo de origen cardiogénico. Cuando decimos de origen cardiogénico, quiere decir que la presión hidrostática aumentó. Quiere decir que hay hipertensión venocapilar pulmonar, falla cardíaca, es decir, insuficiencia cardíaca izquierda, es decir, la causa más común, infarto del miocardio. Obviamente complicado. Estenosis mitral ya casi no la vemos. Sobrecarga hídrica. Si un paciente llega con gran retención hídrica, ¿es capaz de ocasionar edema pulmonar agudo? Sí. Pero vean ustedes que existen otras causas de edema pulmonar agudo que no vamos a ver, solo de origen cardiogénico, que es por aumento de la presión hidrostática, es decir, aumento de la hipertensión venocapilar pulmonar. Primero, pues habrá una falla cardíaca izquierda, taquicardia, estertores crepitantes, que llamamos congestión pulmonar. Lo que oímos, lo que ya dijimos, tiene disnea, estertores crepitantes y taquicardia. Edema intersticial y va avanzando hasta que llega el verdadero edema pulmonar agudo, es el edema intraalveolar, cuando todo el pulmón está lleno de agua. Al principio obviamente solo va a tener disnea. A medida que va avanzando los síntomas son más manifiestos hasta que llega al edema pulmonar agudo. Donde vemos un paciente donde está sentado con gran disnea de reposo, sensación de muerte inminente, expectoración asalmonada o francamente sangre,
Y en el pulmón escuchamos stertores crepitantes, sucrepitantes y sibilancias. Y la imagen clásica radiográficamente se llama edema en alas de mariposa. El tratamiento, ¿qué decimos del tratamiento? El tratamiento, a mí no me gustan las mnemotecnias, pero esa me gustó, la movida. 1, tratar la causa. 2, morfina. ¿Qué hace la morfina? La morfina produce vasodilatación venosa, por lo tanto disminuye la precarga. Pero también se da al paciente. Afortunadamente no tenemos morfina nosotros en el hospital. ¿Por qué? Porque se la roban. Oxígeno. Habitualmente en un edema pulmonar agudo el paciente hay que ponerle oxígeno con mascarilla o intubarlo de una vez. No hay otra, con ventilación positiva. Vasodilatadores, depende de la causa. Si es por hipertensión alta, voy a usar vasodilatadores. Si la presión no está elevada, pues no uso vasodilatadores. En cardiología, el vasodilatador, así en fase aguda que usamos, son los nitratos IV, nitroglicerina IV, dosis y respuesta. Inotrópicos, podemos agregar aquí, ¿verdad? Una dobutamina, dobuta, podemos usar también levosimendan, o podemos dar dosis de digoxina, nada más en la fase aguda. Diuréticos, como hay retención hídrica, pues hay que sacar ese líquido como furosemide. Pues se llama la movida. M de morfina, O de oxígeno, B de vasodilatadores, inotrópicos, D, diuresis, y la A. ¿Por qué le pusieron la A? Para amnesia, es decir, para que no se nos olvide. Y ahí hay una serie de preguntas que ustedes traten de contestar, y si hay alguna duda, mañana las comentamos para que hagan el esfuerzo de contestar esas preguntas. Entonces mañana concluimos falla cardíaca y empezamos con fiebre reumática. Sobre todo me interesa que sepa el grupo de medicamentos por falla cardíaca, pero de arriba a abajo. IECA, SOARA2, beta bloqueadores, diuréticos, digitálicos, vasodilatadores. ¿Por qué? Los primeros mejoran la calidad de vida y la sobrevida. Sin embargo, el furosemide es necesario cuando hay retención hídrica. Digoxina, ya dijimos, una situación especial, igual que los vasodilatadores. Y en el comercio, pues todo sea sacubutril con valsartán. Más espironolactona sería la siguiente. Bueno, si no han visto el video ahí de la plataforma, véanlo, y si no, pues ya ni modo. Entonces, mañana terminamos con falla cardíaca. Si hay alguna pregunta, la contestamos ahorita, y si no, mañana temprano. Mañana igual a la misma hora.